Aburrirse es muy fácil hoy en día. Sin embargo, hay series de televisión y programas que no importa cuántas veces los hayamos visto, siguen entreteniéndonos, haciéndonos reír, conmoviéndonos o generándonos todas esas emociones a la vez. Soy Martin Eastwood. Comenzamos. All aboard. Sea por el factor nostalgia o porque en verdad estábamos ante verdaderas obras de arte del entretenimiento audiovisual, hay programas que pese a su antigüedad aún siguen siendo bastante vigentes hasta el día de hoy. Es por citar un ejemplo. Hay personas, y yo mismo me incluyo, que decimos que no importa cuántas veces hayamos visto cada capítulo del Chavo del Ocho, seguimos riéndonos como locos. Seguimos desternillándonos de risa con las aventuras de los personajes de la vecindad. Con cada uno de los chistes, por más repetidos que estén, siguen sacándonos una sonrisa. Pese a que tiene sus detractores, creo que hay que admitir que el simple hecho de que millones de personas hasta el día de hoy sigan riendo al ver los capítulos es que tiene que haber un buen y genuino trabajo ahí. Realmente, más allá de la nostalgia, yo diría que ante el Chavo del Ocho estamos ante un programa de televisión que rompió paradigmas para su época. Porque si bien la comedia era relativamente una comedia inocente, comedia blanca, sí había algunos chistes tan ingeniosos tanto en los juegos de palabras como también en el cómo la actuación física de los actores tenían mucho que ver para desarrollar ese humor. Ustedes se atacan uno al otro. Yo creo que es lo que vuelve mágico al Chavo del Ocho, lo que lo hace que sea un programa que hasta el día de hoy, como mencioné hace un momento, siga tan vigente. Eso y que a lo largo del tiempo ha tenido sus adaptaciones, por ejemplo, en una serie animada que salió por allá del año 2006, así como también un videojuego que, aunque es una imitación de Mario Kart, pues a muchas personas les divirtió bastante ver a los personajes del Chavo del Ocho compitiendo en esa suerte de videojuego de carreras. Además, en este mismo año, hace unos pocos meses, se estrenó esa serie que era una biopic de Roberto Gómez Bolaños, cambiando algunos detalles, algunos nombres de personajes para no meterse en problemas legales o para no afectar tanto a la memoria de quienes ya no pueden defenderse, así como también pues para darle una mayor agilidad y ritmo a la historia. Ahora bien, hablando de los programas antiguos o los programas de antaño que todavía siguen haciéndonos reír o nos conmueven, pues bueno, en este video voy a hablar de algunos nacionales, pero también de algunos extranjeros, ya que forman parte de esa cultura que nos forjó por allá de finales de los 90s y principios de los 2000. Había uno un tanto grosero. Si nos vamos a la antítesis del Chavo del Ocho, podemos irnos, como dije, a su lado contrario, en este caso, Cero en Conducta, que también personificaban niños, pero lo hacían de una manera en la que la inocencia del programa del Chavo del Ocho contrastaba con el humor adulto, con el humor lépero e incluso con los albures que se decían en este programa que salía en las noches. El punto es que con Cero en Conducta aprendimos varias cosas que se han quedado grabadas en el imaginario colectivo. Por ejemplo, escuchamos el nombre Jorgito y se nos viene a la mente luego Jorge Ortiz de Pinedo y su abultado bigote interpretando a un niño, que de hecho tuvo una polémica con el actor Carlos Villagrán, en donde este criticaba el hecho de que no se quitara el bigote para interpretar a un niño de escuela primaria. La comedia pues hacía mucha alusión a atributos físicos de las chicas, a defectos físicos de algunos de los personajes, por ejemplo Gordonio, que hacían mucho hincapié en su sobrepeso. Ese chiste recurrente de que cada que sentaba Gordonio todos brincaban por el impacto de sus posaderas contra el pupitre de madera, así como también pues chistes sobre la edad de la maestra Canuta y chistes acerca del problema de alcoholismo del director Virolo. Si bien ese humor también estaba presente, el humor referente al físico de las personas en el Chavo del Ocho, creo que Cero en Conducta lo llevó a otro nivel, al punto de que teníamos incluso más variedad de personajes porque era un salón completo de lo que podría estar conformado un salón de clases normal, toda la cantidad de actores en escena, todos y cada uno con una característica que lo hacía distinguirse. Y pues bueno, nos sacó bastante risas y hasta el día de hoy creo que hay gente que le sigue entreteniendo ver Cero en Conducta. Pero si hablamos, por ejemplo, de un programa que hasta el día de hoy todavía se sigue citando para memes, para referencias, para frases e incluso algunos actores que ya no están con nosotros en la tierra siguen teniendo el cariño del público. Por ejemplo, La Hora Pico, Miguel Galván, que fue un gran actor que hoy en día ya no está vivo este señor, pero vaya que interpretó personajes
que nos hacían reír bastante. La hora pico, aparte de ser el inicio de la pubertad para muchos de nuestros contemporáneos, también fue un programa de sketches en el que personajes inmortales como el Víctor aparecieron por primera vez, o Nakasi y Nakaranda, que hasta el día de hoy también siguen siendo un referente a la hora de hacer memes o chistes. También hubo otro tipo de chistes en la hora pico que tenían que ver con la orientación sexual de las personas. Hoy en día ya no estaría tan bien visto, pero por alguna razón este programa ha sobrevivido al escrutinio público, al juicio de los guerreros de teclado, que por todo quieren cancelar algo el día de hoy. Sin embargo, ha sobrevivido, yo creo que por el factor nostalgia y también porque la serie tenía sketches muy cómicos y personajes que, digo, son entrañables hasta el punto de que todos hoy en México y en buena parte de Latinoamérica sabemos quiénes son el Víctor, quiénes son el pareja, el parejota, quién es la madre hada, quién es la madresota y quiénes son Nakasi y Nakaranda. Si nos vamos a programas de televisión también mexicanos que siguen muy vigentes, a pesar de que su emisión terminó hace como una década y el conductor principal falleció hace pocos años, siendo que pensábamos que el tipo era inmortal, En Familia con Chabelo. Si bien dejó de transmitirse ya hace tiempo, años antes incluso de que el conductor falleciera, fue un programa que también muchas generaciones, tanto de nuestros abuelos hasta nuestros padres y nosotros mismos, lo logramos ver, emocionándonos con los concursos e idealizando un día poder estar ahí para competir y tratar de ganarse alguno de los famosísimos y fabulosos juguetes que eran también los sponsors del programa, todo para que después, si te ganabas algo así, tus padres te obligaran a cambiar el premio del juguete por una sala de muebles troncosa. Historia real, a muchos les pasó. Chabelo, un personaje entrañable, el eterno niño, y no por síndrome de Peter Pan, pero sí el eterno niño que podía jugar con sus cuates. Invitaba a los cuates de provincia, invitaba a los cuates de su ciudad a participar en su programa, y era una dinámica muy divertida para ver los domingos en las mañanas. Todavía hasta el día de hoy Chabelo sigue siendo parte de los memes, sigue siendo parte de la cultura popular, y a pesar de que no se cumplió la profecía de que él sería el último superviviente del apocalipsis cuando este llegara, pues sí podemos decir que de todas maneras Chabelo sigue vivo en los corazones de todos aquellos que lo vimos actuando en la pantalla, incluso en películas. Pero ahora vámonos también a la animación. México no es un país que tenga muchas animaciones o rebose animaciones. Ha tenido algunas, por ejemplo el Chavo Animado, Huevo Cartoon también, que es un muy buen programa de sketches los de Huevo Cartoon, y las películas que salieron estuvieron decentes. Pero si nos vamos a la animación, lo que más veíamos y consumíamos en este país era la animación extranjera, animación tanto estadounidense como japonesa. La animación estadounidense nos trajo unas joyas tremendas que incluso por su soundtrack a muchos de nosotros nos introdujo en un tipo de música que nos era desconocida en ese entonces y que hoy en día amamos. Me estoy refiriendo al jazz. ¿Por qué? Porque el jazz era la banda sonora de esta caricatura que les voy a contar en este instante. Hey Arnold, una gran serie que nos enseñó mucho de la vida, tanto cómo lidiar con ella siendo niños, siendo adolescentes, tanto también lecciones para los adultos. Hoy en día cualquiera de nosotros, si ve Hey Arnold, ya no la ve con los mismos ojos que cuando uno era niño. Ya te puedes identificar más con los vecinos que vivían en la casa de huéspedes de los abuelos de Arnold. Te puedes identificar, por ejemplo, con Oscar, tal vez, que si te identificas con él, en serio, pobrecito, pide ayuda, la neta, ve a terapia si te identificas con Oscar. Te puedes identificar con el señor Ernie, el chaparrito trabajador. Te puedes identificar hasta con el abuelo o la abuela de Arnold, por el hecho de que ahora comprendes más de la vida y ahora los consejos que le daba el abuelo a Arnold son mucho más vigentes para nosotros que cuando éramos niños. Cuando éramos niños nos centrábamos en las aventuras de Arnold y sus amigos en la calle, las diferentes cosas que tenían que hacer, incluso en las leyendas de terror que a veces contaba Gerald, el mejor amigo de Arnold, o el abuelo. Que quién de los dos tenía las mejores historias de terror es un debate que hasta la fecha no creo que tenga un claro ganador. Pero la cuestión es, cuando éramos niños veíamos esta serie por la aventura, por las risas, por incluso identificarnos por ciertas situaciones que le pasaban a Arnold y a su pandilla de amigos. Sin embargo, a nuestra edad, la mayoría de nosotros podemos entender lo poderoso que fue ese capítulo cuando el señor Hyun se reencontró con su hija, a quien había perdido en el conflicto de Vietnam. O podemos entender también el cómo sientes que la vida se estanca, sientes que no avanzas, como era el caso de Oscar. Y también puedes sentir la gran presión que tenía, por ejemplo, la esposa del rey Bob, el padre de Helga, por tener que lidiar con hijos adolescentes y con un esposo que prácticamente es la definición gráfica de un hombre machista americano empeñado en ser siempre más alto que los demás, sin importar las consecuencias psicológicas que esto traiga a su familia
o él mismo incluso. A. Arnold, con su música jazz, con sus personajes, con sus historias también escritas, logró transmitirnos mucho cuando éramos niños y logra transmitirnos todavía bastante hoy en día, que varios de nosotros incluso estamos con la tarea de criar a nuestros propios hijos o a nuestros sobrinos o a aquellos niños que tenemos hoy en día por alguna razón a nuestro cargo o tenemos influencia en ellos para que tomen buenas decisiones o no. Hey Arnold, sin duda un clásico que sigo recomendando bastante, una caricatura poderosa, no importa en qué año estés viéndola, va a tener siempre un mensaje para ti. También en el caso de la animación, ahora yéndonos por la animación japonesa, cómo olvidarnos de Dragon Ball y el gran poder que esta serie tuvo en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero como que hay un plus especial en Latinoamérica y en México con Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Cualquiera de las temporadas con que diga Dragon Ball es público asegurado en este país. Por ahí se decía hace algún tiempo que la criminalidad incluso bajaba cuando había nuevo capítulo de Dragon Ball o cuando Dragon Ball estaba en emisión. Y pues es un hecho. Dragon Ball lo puede ver desde el malandrito de la calle que te pregunta la hora o que te dice ya te la sabes, hasta el empresario de alta alcurnia que tiene que tomar un vuelo de aquí a Dubái o de aquí a cualquier otro lugar en donde parece que se avientan billetes como terapia. Pero sí, Dragon Ball es una pieza invaluable del entretenimiento para todos nosotros en este país y en Latinoamérica en general. Pero bueno, por ejemplo, el revuelo que causó Dragon Ball Super hace algunos años, cuando se estrenaban los últimos capítulos, cuando se estrenaban los capítulos del Ultra Instinto, con plazas como la Macroplaza o como el Zócalo de la Ciudad de México llenas, con bares repletos de personas atentas a la pantalla, a las pantallas de televisión, para ver a su héroe de la infancia, a Goku, dominar una nueva técnica y ganar un combate. Dragon Ball, de hecho, incluso fue la base para que muchos de nuestra generación aprendieran a pelear. Algunos incluso dedicándose a entrenar de lleno para volverse peleadores profesionales, u otros simplemente para saber defenderse y vivir con los ideales que predicaban Goku y los Guerreros Z, de enfrentarse siempre al peligro, de siempre tratar de ser más fuerte y de siempre afrontar todo de la mejor manera posible. La magia de los programas antiguos de televisión que permanecen vigentes en nosotros es precisamente por eso, por historias que lograron conectar con nosotros en nuestros momentos más importantes de la vida, que era nuestra infancia y adolescencia, pero también porque al día de hoy pueden resonar por las lecciones que nos dejan para la etapa adulta. Todos los que he mencionado en este video, desde El Chavo del Ocho hasta Dragon Ball, nos forjaron, nos dieron una identidad, nos dieron un carácter, y es por esa razón que yo digo que la televisión antigua sigue rifando. Hago una mención especial, por ejemplo, a caricaturas como Looney Tunes, como Los Picapiedra, como Don Gato y su pandilla, porque también eran parte de lo que nosotros consumíamos, y sobre todo con el doblaje de este país, que nos dejaron frases para la posteridad. Hoy en día vemos a algunos de los personajes de todas estas caricaturas o series que les mencioné y sabemos por lo menos una de sus frases, alguna de sus líneas icónicas, y eso, mis amigos, es trascender. Eso, mis amigos, es encontrar la inmortalidad que tanto prometen algunas corrientes filosóficas o religiosas, pero que la única forma de lograrlo es eso, que no te olviden, que la gente no se olvide de lo que dijiste, que la gente no se olvide de tus gestos, que la gente no se olvide de una lección que les diste en su infancia y que hoy en día resuena con más fuerza. Así que, mis amigos, yo creo que por esta ocasión Martín Isgut se despide. Ha sido todo, pero sigan sintonizados a Nokoi para más sorpresas y más temas como estos en los que exploraremos la nostalgia, pero también la vista al futuro y lo que nos deparará el entretenimiento de lo que resta de este siglo. Damas y caballeros, soy Martín Isgut y hasta la próxima.